Muchas gracias por acompañarnos a este entrenamiento profesional sobre diagnóstico avanzado de baterías. Aquí lo que vamos a ver es una serie de prácticas que nos van a ayudar a optimizar la forma en la que hacemos los diagnósticos en los vehículos actuales. También aplica para los vehículos más viejitos, pero indudablemente tenemos que tener mucha precaución porque los vehículos han cambiado y no los podemos seguir tratando como si fueran de generaciones anteriores. Bueno, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener tres clases. En la clase número 1 vamos a ver la verdad oculta detrás del voltaje. ¿Por qué no es suficiente medir la batería con el multímetro? ¿Y qué hay detrás de todo ello? ¿Listo? Entonces, en esta clase veremos ejemplos, teoría y vamos a empezar a aplicar algo de práctica. En la clase número 2 veremos cómo la capacidad influye en el desempeño. ¿De qué se trata eso? Muchas veces nos enfocamos solo en qué voltaje tiene la batería y no vemos qué hay detrás de ello y cómo eso impacta directamente los diferentes módulos que tienen vehículos de última generación que pueden ser múltiples dependiendo de la tecnología. ¿Listo? Y en la clase número 3 veremos cómo hacer diagnósticos nivel experto. Aquí lo que necesitamos es que toda esta información que hemos visto durante las dos clases anteriores las pongamos en práctica para que evitemos reprocesos y problemas de diagnóstico al momento de analizar vehículos de última generación. Recuerden y tengan muy presente que este entrenamiento llega a ustedes gracias a la alianza Importadoras Asociadas y Tecnicentro Los Colores. Son dos grandes y dos fuertes en automotriz y en repuestos que están poniendo todo de su parte para que esa información llegue a ustedes de la mejor manera. Así que entremos en materia. Primero que todo, quiero que te hagas esta pregunta y quiero saber si te ha pasado. Por favor, si es así, tenlo muy presente al final de lo que les voy a comentar. Vamos a comenzar con una historia. Hace muchos años, cuando estaba en mi parte operativa, era técnico automotriz, aproximadamente año 2002, estábamos atendiendo una flota de vehículos, era una flota de vehículos Ford. En esa época estábamos atendiendo unos vehículos que se llamaban Ford con motor Triton 5.0, se les conoce como Ford Lobo en esa época, era como la referencia que se les daba. Y era un motor que para su época estaba muy adelantado. ¿Qué sucedió? Hicimos una intervención técnica, estábamos atendiendo en ese momento una flota de 15 vehículos que era para ser suministrados a un cliente en el Cerrejón, y durante ese proceso uno de los vehículos empezó a tener problemas de encendido. Medíamos el voltaje, estaba en voltaje nominal 12.4, 12.5 voltios y se daba arranque y no encendía. Hicimos muchas intervenciones, en esa época pues no había mucho conocimiento sobre inyección de última generación, y después de estar buscándole como 2 días, ¿qué hicimos? Se me ocurrió en ese momento, en esa época teníamos una flota de vehículos, también era muy común para la época un taxi de la marca Chevrolet, un Chevrolet, y se me ocurrió ya pues como último recurso tomar la batería de ese vehículo y colocársela a la camioneta. Resultado del ejercicio, encendió de una y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo la batería de este vehículo, de un vehículo convencional normal, dio arranque para esta camioneta y no la batería de ella? Y eso que la habíamos sometido a carga. Palabras más, palabras menos, no supimos, se optó por cambiar la batería, se le pidió al proveedor una batería nueva, esa se dejó en estudio y el tema quedó ahí. Esa inquietud empezó a trabajar y quedó en mi mente porque yo era el responsable de ese vehículo en ese momento, y con el paso de los años fuimos comprendiendo qué era lo que sucedía, y eso va a ser el tema de la charla que vamos a tener el día de hoy. Si de pronto esto te ha sucedido, que tienes un vehículo con buen voltaje y no enciende, o tienes vehículos que presentan códigos de falla fantasma, lo escaneas, tiene un montón de códigos, borras y a la final te queda uno o dos o ninguno, te pido el favor de que escribas aquí en los comentarios me ha pasado, y con eso vamos a empezar a alimentar el comportamiento de comunicación entre ustedes y nosotros acá. Si te ha pasado algo parecido o algo similar, escríbelo, me ha pasado, y nos puedes dejar en los comentarios qué es lo que te ha sucedido. Así que entremos en materia. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El objetivo de esta clase es despertar conciencia en ustedes, las personas que están de lleno en diagnóstico, sobre por qué el voltaje no refleja el verdadero estado de una batería y cómo esto impacta
en la medida en la que vamos haciendo los diagnósticos, ¿ok? Bueno, aquí tenemos el tema número 1 de nuestra clase, el voltaje como parámetro principal. Ahora vamos a ver cómo se subdivide esta lección. Entonces, ¿por qué una batería puede marcar 12.6 voltios y aún así estar fallando? También, diferencia entre voltaje superficial y voltaje bajo carga. Y ya para finalizar este primer punto, casos reales donde el voltaje confundió el diagnóstico. ¿Ok? Ahora el tema número 2 de la clase de hoy, capacidad interna versus voltaje nominal. ¿Qué es la capacidad interna y cómo se relaciona con la resistencia interna de la batería? Segundo, ¿cómo se degrada la capacidad a pesar de mantener voltaje aparente? Y tercero, vamos a ver cómo hacer mediciones de capacidad con herramientas profesionales mucho más allá del multímetro. Y para finalizar la clase de hoy vamos a ver el impacto del diagnóstico superficial en los vehículos modernos. Entonces, cómo un mal diagnóstico basado solo en voltaje afecta a los sistemas Start-Stop, por ejemplo, señales en los módulos y los sensores. Vamos a ver también ejemplos de fallas electrónicas causadas por baja capacidad interna y cómo aplicar un protocolo de diagnóstico profesional a la batería. Al final de esta clase, lo que queremos es que no te conformes solo con leer voltajes. Aprende a diagnosticar señales eléctricas y electrónicas basados en la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La batería. Hoy vas a descubrir por qué el voltaje no siempre dice toda la verdad y cómo muchas veces nos quedamos atrapados en una lectura engañosa. Tú ves acá un ejemplo del voltaje de este acumulador o de esta batería. Es la forma normal en la que hemos venido interpretando este componente, este elemento tan fundamental para todos los vehículos, en especial los vehículos de última generación, que son los que tenemos actualmente con múltiples módulos que trabajan de forma simultánea. Bueno, y esto sucede porque el voltaje superficial no brinda la información completa sobre el estado de la batería, sobre lo que está pasando acá adentro. El voltaje es solamente una parte de la información que tenemos que tener de este componente. Por favor, si te ha pasado, déjamelo en los comentarios. Los leemos siempre y nos muestran qué tan conectados están con la información que estamos transmitiendo. ¿A qué me refiero con esto? Si de pronto te ha pasado que tienes una batería que muestra voltaje correcto y tiene problemas de encendido o tiene problemas de fallas intermitentes o anomalías eléctricas y no tienes la forma de medirlo eficientemente, por favor déjamelo en los comentarios y vamos a ir analizando esas respuestas y en la medida de lo posible las vamos a ir contestando. Debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, 12.6 voltios no es igual a una batería en buen estado. ¿Por qué? Porque eso nos está mostrando el voltaje que tiene disponible, pero no la capacidad. Vamos a profundizar en eso más adelante. Segundo, el voltaje no es igual a energía disponible. Listo, para que lo tengan muy presente. Y tercero, el verdadero diagnóstico se hace bajo carga. Cuando estamos analizando el voltaje de la batería y lo hacemos con el vehículo apagado, estamos teniendo solamente el voltaje nominal disponible de este elemento, pero debemos revisarlo con el motor encendido y con múltiples módulos operando. Entonces eso es lo que vamos a ir analizando a lo largo de la lección. A continuación vamos a ver un ejemplo de dos baterías equivalentes que tienen condiciones diferentes. ¿Qué tenemos acá? Este es un informe emitido por un equipo especializado en diagnóstico de baterías, el cual nos está mostrando lo siguiente. Tenemos la batería de la izquierda que tiene un voltaje nominal de 12.66 voltios y la batería de la derecha tiene un voltaje de 12.68. Ambos son equivalentes y uno diría, bueno, ambas baterías están en condiciones similares. En el nivel de carga vemos que la batería de la izquierda tiene una carga del 100%
y la batería de la derecha se encuentra igual. Entonces ambas tienen la misma capacidad, el mismo estado de carga, el mismo nivel de carga. Pero cuando vemos el informe nos dice que la de la izquierda está mala y se recomienda reemplazarla, mientras que la batería de la derecha nos muestra que está buena. Entonces vamos a lo largo del entrenamiento a comprender estas diferencias, a desmenuzar estos informes y a validar cuando una batería realmente se encuentra en óptimas condiciones y cuando está deficiente, y con esto nos damos cuenta de que no nos podemos basar solamente en el voltaje. Muchachos, el objetivo de este entrenamiento es poder hacer diagnósticos altamente eficientes y optimizar los tiempos de respuesta a la hora de intervenir un vehículo, porque es muy común tener códigos de falla fantasmas, tener comportamientos inestables durante la conducción, tener problemas de encendido con baterías que tienen buen voltaje. Fue el ejemplo que pusimos al comienzo del entrenamiento, algo que me pasó puntualmente con una flota de vehículos, y todo esto lo traemos a colación porque son situaciones del día a día que nos pueden ayudar a comprender mejor diferentes situaciones que tenemos durante la atención de los vehículos. Nuevamente les recuerdo que si les ha pasado algo similar o han tenido situaciones de fallas intermitentes al momento de diagnosticar sistemas o módulos, no solamente del sistema de inyección, sino de los diferentes módulos electrónicos del vehículo, los invito a que nos dejen en los comentarios qué les ha sucedido, si de pronto han tenido novedades, si han tenido dudas. Entonces escríbeme la palabra duda, novedad, para saber qué les ha pasado. Si quieren nos pueden compartir su caso, los leemos siempre atentamente y procuramos darle respuesta en el término de la distancia a cada uno de esos mensajes. Entonces los invito a que nos dejen sus comentarios en la descripción del entrenamiento. Aquí, por ejemplo, vemos una batería en corte para analizarla internamente. Ella se compone de celdas, las cuales a su vez están compuestas de placas, tanto positivas como negativas, intercaladas entre sí. Te hago ahora una pregunta. ¿Qué crees que pasa cuando las celdas comienzan a perder su capacidad de almacenamiento? Ellas están sumergidas, hay pues, diferentes tipos de baterías que también lo vamos a analizar, pero para este ejemplo es una batería de plomo y está sumergida en ácido. Ese ácido tiene unas propiedades específicas para que las celdas se comporten correctamente, pero si esto ya con el uso o con el trabajo empieza a perder sus propiedades, vuelvo y te repito la pregunta, ¿qué crees que pasa internamente? Dele dando vueltas a esa pregunta porque es lo que vamos a resolver a lo largo del entrenamiento. Bueno, aclaro además, si una celda se pone en corto, de inmediato se refleja una caída de voltaje. Esto es porque cada una de las celdas acumula aproximadamente 2.1 voltios y como tenemos normalmente 6 celdas en este acumulador, entonces si hacemos la equivalencia de 2.16 voltios por 6 celdas, eso equivale a 12.6 voltios, lo que se conoce como el voltaje nominal. Entonces son condiciones diferentes. Que una celda se ponga en corto es muy diferente a que la capacidad completa de las celdas esté deficiente, pero es como para tener el concepto claro. Bueno, llegamos al tema número 2 de esta clase y es la capacidad interna versus el voltaje nominal. Nuestro objetivo es que comprendas que el voltaje no determina la energía real de la batería y que la capacidad interna es el verdadero indicador de desempeño. Aquí es donde vas a empezar a comprender que el multímetro es una gran herramienta, es fundamental, pero no es suficiente a la hora de determinar el estado de nuestras baterías. Vamos a analizar qué voltaje no es igual a energía disponible y para ello vamos a simular un gráfico del nivel de descarga de una batería. Bueno, recordemos que el voltaje nominal, 12 voltios por decirlo, solo nos indica la tensión eléctrica promedio del sistema. Aquí podríamos tener una representación de 12 voltios.
pero para ambos casos, pero la capacidad interna mide cuánta energía puede entregar la batería durante un periodo de tiempo determinado. Si han visto que en las especificaciones de la batería vienen unos stickers y por citar un ejemplo, hay unos que dicen 80 amperios hora. Eso nos diría que esa batería está en la capacidad de entregar 80 amperios constantes por una hora en sus condiciones ideales, pero pues no va a estar una hora consumiendo 80 amperios. Una batería puede marcar bien que está en óptimas condiciones, pero no tener la fuerza suficiente para sostener la demanda real. Y ahí es donde vamos a empezar a comprender de dónde vienen, por ejemplo, los códigos de falla fantasmas o las anomalías intermitentes. Entonces, aquí tenemos un voltaje nominal, tenemos la capacidad. Aquí en la simulación, pues es como si hubiera comenzado desde muy bajo, pero vamos a tomar este punto de referencia para ambas, el voltaje nominal. Tenemos un consumo o una caída, una recuperación, pero se mantiene constante en el tiempo en la batería que está en buenas condiciones. Mientras que en la batería que está deficiente vemos un voltaje nominal, empiezan a haber consumos, ahí la caída, se presenta la recuperación, pero llega un momento en el que se descarga completamente. Entonces no está soportando la capacidad o la demanda requerida por el vehículo en sus condiciones de desempeño normales. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver anomalías, ¿ok? En resumen, el voltaje te dice cuánta energía hay en la superficie, mientras que la capacidad te dice cuánto hay en el interior, ¿ok? Ahora les hago la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué es la capacidad interna? Váyanlo pensando, escríbanme en los comentarios qué creen que representa eso, porque es lo que vamos a tratar en esta imagen. Bueno, la respuesta es la verdadera reserva de energía que tiene la batería. Y esta se expresa en amperios hora, que es la información que traen las baterías en su etiqueta. Si la revisan, se pueden dar cuenta que dependiendo del tamaño de la batería, pues va a tener más capacidad, más amperios hora disponibles. Y esto representa la cantidad de corriente que la batería puede suministrar durante un periodo de tiempo antes de caer a un voltaje límite de 10.5 voltios hora. ¿Ok? De 10.5 voltios, perdón. Entonces, 100 amperios hora equivale a que durante una hora con un consumo de 100 amperios es el tiempo que le va a tomar a esa batería llegar al voltaje límite de 10.5. ¿Ok? La capacidad depende del área activa de las placas, la densidad del electrolito y el estado de la carga. Este es un ejemplo de unas placas en óptimas condiciones, es decir, nuevas. Pero con el uso y el paso del tiempo, las baterías se van desgastando porque sus placas internamente se deterioran, la calidad del electrolito se va perdiendo. En ocasiones el nivel puede mermar, entonces la placa queda expuesta al medio ambiente y tienden a corroerse más fácilmente. Entonces, como ellas están cargando y descargando permanentemente, esas condiciones hacen que ellas se vayan deteriorando y aquí es donde se va perdiendo la eficiencia de la batería. La resistencia interna es la oposición al flujo de corriente dentro de la batería. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es un ejemplo de la resistencia? Miremos acá esto, váyanlo pensando y aquí tenemos un ejemplo puntual. Les comparto algunos. Aquí tenemos un borne de batería con mucha sulfatación. Hay otros ejemplos con excesivo sulfato, mucho mayor a este. Este es un ejemplo de resistencia. ¿Okay? Aquí lo que vamos a encontrar es que aunque el borne de la batería esté haciendo contacto con el poste de la batería, entre ellos dos se genera una placa de sulfato que no es visible al ojo, pero que está generando una resistencia entre estos dos puntos. Y aquí empiezan a generarse pérdidas de eficiencia de la batería, sobreexigencia
y esto finalmente desencadena un deterioro prematuro de la respectiva batería, ¿ok? A mayor resistencia interna, menor es la capacidad de entrega de corriente. Entonces, estos puntos de sulfato no permiten que la corriente fluya correctamente. Entonces, cuando vean ustedes una condición en un vehículo similar a esta, piensen o sugiéranle al cliente intervenirla, independiente si está relacionado directamente con lo que ustedes van a atender. Pero si se trata de una falla electrónica, empiecen por este punto. Aquí tenemos otro ejemplo de resistencia y se trata de líneas de voltaje con sobrecalentamiento. Aquí puntualmente hay un exceso de temperatura y esto es a causa de un mal contacto. Entonces, si ustedes ven líneas que van a trabajar con esta condición, muchachos, hay que solucionarlas primero antes de seguir avanzando, porque aquí tienen resistencias y aquí van a haber muchas causas de falla. Generalmente, ustedes cuando ven esta condición es porque estos cables durante la operación del sistema elevan mucho la temperatura. Y tenemos otro ejemplo por acá. Este borne, aunque no tiene sulfato, sí tiene una condición de envejecimiento y se traduce directamente en mala conducción de la energía. Este tipo de bornes no representan una condición eficiente. Así esté bien apretado, aquí vamos a tener deficiencias de contacto. ¿Qué se recomienda para estos casos? Cuando ya son conectores que pueden ser reemplazables o si no lo son, pues ya toca ver la posibilidad de hacerlo, cambiarlos porque aquí hay contactos que no se logran recuperar. Y también cabe mencionar el caso de los bornes que no están completamente ajustados o que están haciendo un falso contacto. Ese es un indicador demasiado alto de resistencia para la batería, porque si no está haciendo buen contacto no va a tener buena conducción. Ahora les hago una pregunta. ¿Han escuchado el concepto cepíllele los dientes a la batería? Entonces aquí les pongo este ejemplo. Puede parecer un poco gracioso, pero representa la diferencia, muchachos, entre sacar adelante un diagnóstico eléctrico o desfallecer en el intento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos condiciones como las anteriores de resistencia de la batería, vamos a encontrar que el poste está en contacto con el borne, pero físicamente entre ellos se crea una placa de resistencia que no es visible al ojo. Y ahí, aunque estén ellos juntos, vamos a tener diferencias de voltaje o caídas de tensión, que es una prueba que se le puede hacer también a estos sistemas, demasiado altas. Y allí vamos a empezar a tener una causa importante de las fallas que nos encontramos en los vehículos. Y ya con lo que vimos anteriormente, quiero hacerles una invitación. Al finalizar la clase, cada uno debería pensar en solicitar su limpiador de bornes de batería para estar equipado con algo que va a ser sumamente fundamental. Es algo básico y 100% funcional, porque muchachos, no se imaginan todos los problemas que se van a evitar si garantizan un correcto estado de los bornes de batería. Aquí este es un elemento, es un cepillo metálico que tiene por aquí en la parte superior para limpiar el borne interno de la batería sí, del borne, y por esta parte van a poder limpiar el poste de la batería. Es algo muy sencillo, no toma más de un minuto por cada borne, pero las ventajas que trae son sumamente fundamentales. De hecho, muchachos, en mis diagnósticos, generalmente antes de avanzar con una falla, procuro dejar al día este punto, porque ya por la experiencia y por casos que ya he atendido, aquí podemos tener en algunas ocasiones la solución de problemas simplemente aplicando una rutina que es fácil, rápida, eficiente y no genera ningún sobrecosto. Entonces la invitación es para que contemplen en su kit de herramientas tener un limpiador de bornes de batería. Y no puede faltar el caso más común de resistencia. ¿Alguna vez han hecho la pregunta ¿hace cuánto tienen la batería y les han dado la siguiente respuesta? Esa batería está nueva, tengo la garantía en la guantera. Cuando le traen a uno, pues hay personas que son muy ordenadas, muy juiciosas y guardan en la guantera del vehículo o en el cofre de la cabina
los documentos y le traen a uno el documento y va uno a contar y encuentra baterías con 22 meses, 24 meses, 30 meses de instalada y ahí ya tiene un tiempo más que suficiente de vida útil. Entonces, dependiendo del uso o dependiendo del fabricante, algunos recomiendan cambiarla cada 12 o cada 18 meses, que son algunas coberturas de garantía, pero bueno, eso aplica de forma diferente para cada caso. Es como algo generalizado. Pero esas son baterías que ya internamente cumplieron con su ciclo, con su vida útil. Algunas son tan buenas que pasa todo ese tiempo y siguen todavía en condiciones de trabajo aceptables. Entonces, muchachos, esto es algo que se debe tener muy en cuenta porque no podemos trabajar sistemas electrónicos con estas condiciones de resistencia. Si de pronto les ha pasado o han tenido una situación en la que un cliente les ha dado esa respuesta, por favor, escríbanoslo en los comentarios para saber si no he sido el único al que le ha sucedido. Escríbanme, me ha pasado y al final voy a leer esos comentarios. Vamos a ver ahora cómo se degrada la capacidad a pesar de mantener el voltaje aparente. Con el tiempo las placas se van sulfatando y pierden su área activa. Esto quiere decir que aunque la batería conserve su voltaje en reposo, su capacidad de mantener ese voltaje va disminuyendo poco a poco. El resultado de esto, el voltaje miente cuando nosotros hacemos diagnósticos con el multímetro. Vamos a ver una equivalencia de esto. Comparemos la batería con una llanta. La llanta tiene presión y eso equivaldría al voltaje, pero si está pinchada, así sea mínimo el orificio, ella se va a desinflar. ¿Ok? ¿Cómo medir la capacidad interna? Bueno, hay diferentes herramientas para ello. Te voy a mostrar algunas, comenzando con las más avanzadas, pero todas son altamente eficientes para este fin. Aquí tenemos un escáner Launch con una función especial para análisis de baterías. Es muy práctico y funcional para tener múltiples diagnósticos, entre ellos el de nuestro entrenamiento. Es de resaltar que imprime un informe con el estado de la batería, además de otras funciones que tiene de diagnóstico incluso para sistemas OE2. También tenemos el Conway. Este es un equipo que está enfocado específicamente en el diagnóstico de baterías, pero tiene un amplio menú de funciones para analizar en su totalidad el sistema de carga. También imprime el informe y con estas teclas podemos navegar en su pantalla para acceder a diferentes acciones. Y aquí tenemos el infaltable. Se trata del DHC BT900, aunque es muy básico, representa un apoyo fundamental en el taller para hacer diagnósticos ágiles, eficientes y con un informe final del estado del sistema. Vamos a verlo en operación con una prueba básica, el estado de la batería. Análisis del estado de la batería con el equipo DHC BT900. El informe final queda impreso para análisis y entrega al cliente. Acabamos de observar cómo hacer un diagnóstico rápido de baterías con nuestro analizador DHC BT900. Este cuenta con más funciones, pero el objetivo era observar cómo en menos de un minuto tenemos diagnósticos eficientes. Más adelante vamos a profundizar en el informe y la manera de explicárselo al cliente. Ahora vamos a ver cómo una falla de voltaje afecta a los diferentes sistemas del vehículo, las señales en los módulos y la lectura de los sensores, también el desempeño en general. Aquí lo que vemos es un escaneo de una camioneta Chevrolet de la línea Equinox. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Un vehículo que cuenta con 32 módulos
y durante el diagnóstico identificamos 17 códigos de falla. Solamente se encontraba encendido el testigo de motor. Cuando empezamos a hacer la verificación, nos dimos cuenta, bueno, y el cliente tenía conocimiento de que la falla estaba presente en el sensor de rueda en el TPMS, él ya lo había solicitado, pero cuando empezamos a verificar, aquí en verde ustedes ven los módulos que logró leer el escáner. Aquí lo visualizamos en modo de mapa topológico y vemos todos los módulos. En naranja están los módulos que tenían códigos de falla presente y en gris los módulos que no tuvieron comunicación. Cuando empezamos a verificar módulo por módulo, nos dimos cuenta que aparecían muchos códigos de voltaje bajo y referencia débil. Entonces, eso no es muy común y todos eran códigos almacenados, no había ningún código presente. Empezamos a depurar la información, empezó a quedar completamente limpio el mapa topológico hasta que el único módulo que quedó con testigo encendido era el módulo de los sensores de rueda TPMS. Entonces ahí nos dimos cuenta que todos estos eran códigos fantasma. Luego de esto procedimos a diagnosticar la batería y nos encontramos con que ésta se encontraba en una capacidad del 62%. Eso era lo que estaba generando en diferentes condiciones de manejo que se presentaran anomalías en los códigos, en la información que entregan los sensores. Y esto cada módulo lo interpreta como un error. Y no eran códigos de falla permanentes, eran códigos de falla almacenados. Entonces, muchachos, esta es la importancia de cómo impacta una falla de voltaje en el sistema electrónico de los vehículos, sobre todo en los vehículos modernos. Bueno, ejemplos de fallas electrónicas causadas por baja capacidad interna. Aquí tenemos un caso real. Este es del vehículo de un amigo que me consulta todas las fallas técnicas que tiene su vehículo y esto lo hace de forma permanente. Aquí estamos hablando de un vehículo Chevrolet Optra modelo 2014 y mi amigo lo que me mencionaba es que como él vive fuera de la ciudad, cuando hacía recorridos de aproximadamente 15 a 20 minutos en condición constante, sin frenar el vehículo, él llegaba a un momento en el que dejaba de acelerar, el acelerador, como esto es acelerador electrónico, no le respondía, le tocaba ahorillarse, apagar el motor, volvía a encenderlo y el vehículo trabajaba normalmente. Él me consultaba si era necesario o ya había llegado el momento de hacerle sincronización y a la conclusión a la que llegamos es que esa no era la causa de la falla porque el vehículo tenía buena fuerza, tenía buen consumo de combustible, se estaba desempeñando normalmente. Entonces le dije, por ahí no vaya a arrancar, que esa no es la causa. Como para esos días no regresó a la ciudad, lo que hizo fue que hizo revisar el vehículo en una serviteca cerca de su casa y encontraron que la batería estaba deficiente. Él me consultó si era normal que esa batería con el 52% de capacidad, que fue lo que le mostró, le estuviera dando arranque normal y le dije, claro, en ese vehículo esa batería puede dar arranque, pero puede estar generando ese problema. Efectivamente, él accedió a cambiarla, pues tenía sus dudas porque como el vehículo no le presentaba fallas de arranque, accedió a cambiarla y la falla de conducción con el problema asociado a la aceleración se fue rotundamente. Entonces, este es un ejemplo de un caso donde una batería con capacidad deficiente genera fallas que están asociadas a los componentes electrónicos, en este caso del sistema de inyección. ¿Cómo aplicar un protocolo de diagnóstico profesional de baterías? Te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos un protocolo? Te pido un favor, escríbeme en los comentarios por qué necesitamos un protocolo, por qué crees que debemos contar con un paso a paso correcto para hacer el diagnóstico de este componente. Escríbemelo, por favor. Estamos muy atentos a tus comentarios, los leemos todos y poco a poco los vamos respondiendo. Déjamelo, por favor, déjame tu comentario aquí abajo del video. Bueno, el objetivo de este punto es enseñarte un método paso a paso que te permita evaluar correctamente el estado real de una batería, evitando diagnósticos erróneos y decisiones por intuición. Muchachos, un diagnóstico sin método es simplemente interpretación.
mientras que un diagnóstico con un protocolo es tener certeza de lo que se está midiendo. Un protocolo te permite repetir resultados, documentar hallazgos y generar confianza profesional. La mayoría de errores ocurren por saltarse los pasos y confiar solamente en las medidas de voltaje. Muchachos, tengan muy presente esto. Un diagnóstico profesional no es suerte, es tener un método y aplicarlo correctamente. Por favor, ténganlo muy presente. Bueno, a lo largo del entrenamiento vamos a construir juntos el procedimiento y al final te voy a regalar un PDF con todo el paso a paso detallado. Hoy te voy a compartir 2 de esos pasos y recuerden esto, el mejor diagnóstico comienza con los ojos. Por eso, lo primero que vamos a hacer es una inspección visual y condiciones básicas de la batería. Vamos a revisar cómo están las terminales, los cables, los bornes. Estos deben estar limpios y ajustados. ¿Recuerdan cuando hablamos hace unas diapositivas sobre los bornes de la batería y cuando se encuentran sulfatados o en mal contacto? Es para tener en cuenta lo que vimos en esa parte. También vamos a verificar si tiene fugas, hinchazón o corrosión en el cuerpo de la batería. Esto nos puede dar indicaciones de que algo anormal está pasando internamente. También vamos a comprobar que el vehículo no tenga consumos parásitos por luces, módulos o accesorios, pero hay que tener en cuenta que en vehículos modernos hay accesorios como las luces de cortesía. Eso no es un consumo parásito, es un consumo normal de ese tipo de vehículos. Por eso tenemos que ir familiarizándonos con los sistemas. Y tenemos que confirmar que la batería tenga fecha visible y las especificaciones correctas de amperios hora o de los CCA. Vamos a profundizar más en eso. También en el paso número 2 lo que vamos a hacer es una medición del voltaje de la batería en reposo. ¿Cómo hacemos eso? Dejamos que la batería sin uso por aproximadamente 10 minutos y vamos a verificar valores de referencia. Si tenemos entre 12.6 y 12.8 voltios, sabemos o interpretamos que la batería está bien cargada. Cuando tenemos valores de 12.4 o 12.5, podemos decir que la batería tiene media carga, podríamos requerir un poco más. Y si vemos valores menores a 12.2 voltios, podemos empezar a pensar que la batería está descargada. Y muchachos, el vehículo puede darles arranque, pero en este punto podemos empezar a tener cosas a analizar. ¿Recuerdan el caso con el que abrimos el entrenamiento, que era el de un vehículo Ford que daba arranque pero no encendía? Teníamos exactamente este caso. Nos estábamos confiando de que la batería estaba por encima de 12, 12.1, 12.2, pero aún así el vehículo no daba arranque. Cuando reemplazamos la batería por la del vehículo que les mencioné, un Chevrolet, un taxi Chevrolet Chevette, que es un vehículo carburado, pues de una generación muy inicial, y con esa batería sí nos encendió. Resulta que la batería de ese vehículo estaba en muy buena capacidad y era lo que esa camioneta Ford de última generación para esa época estaba necesitando. Eso era año 2002, 2003 aproximadamente, pero eran importados. Entonces no era el vehículo tradicional, sino que era un vehículo ya con mucha tecnología para su época. Si la batería está descargada, muchachos, antes se debe cargar y continuar con el diagnóstico. No podemos hacer un diagnóstico eficiente si la batería está descargada, ¿ok? Bueno, y con esto llegamos al final del entrenamiento por el día de hoy. Recuerden que esta es la clase número 1 y estábamos hablando sobre la verdad oculta detrás del voltaje. Lo que nadie te dijo sobre las baterías que marcan 12.2 voltios, pero están deficientes. Esperamos que esta clase haya sido de tu agrado y si fue así, te invito a que te suscribas al canal porque con eso llegamos a más personas. También te invito a que compartas este entrenamiento si crees que tienes un amigo a quien le puede interesar y ten esto también muy presente. Recuerda que el entrenamiento llega a ustedes gracias a la alianza
importadoras asociadas y Tecnicentro Los Colores. Así que muchachos, después de suscribirse, déjenme también sus comentarios al respecto y los invitamos a la clase número 2 el día de mañana, que va a estar súper genial. Entonces con eso nos despedimos y seguimos en contacto.